Imagina una hormiga que de repente abandona su colonia, trepa por una rama y se queda inmóvil, mordiendo una hoja mientras algo dentro de su cuerpo comienza a crecer. O un saltamontes que, sin razón aparente, salta directo al agua para morir ahogado. O un caracol cuyos ojos se hinchan, laten con colores brillantes y lo empujan a moverse a plena luz, donde las aves pueden verlo fácilmente. Estos animales no están actuando por voluntad propia. Son víctimas de algo mucho más pequeño, pero infinitamente más poderoso: parásitos y hongos capaces de controlar sus mentes. Y aunque suene a ciencia ficción, es un fenómeno completamente real. Hay organismos que manipulan el comportamiento de otros seres vivos con una precisión asombrosa, como si manejaran los hilos de una marioneta biológica. En este vídeo, descubrirás cómo ciertos parásitos, gusanos y hongos logran algo que desafía toda lógica: convertir a sus víctimas en zombies, que obedecen órdenes invisibles. Verás cómo lo hacen, por qué lo hacen, y qué nos revela esto sobre los mecanismos más oscuros de la evolución. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a conocer hoy no solo es fascinante, también es aterrador. Bienvenido a Cuando la naturaleza controla tu mente. Nuestro viaje comienza en los bosques tropicales, donde un hongo llamado Ophiocordyceps unilateralis se ha especializado en controlar hormigas. Todo empieza cuando una espora del hongo se posa sobre una hormiga y penetra su exoesqueleto. Una vez dentro, el hongo empieza a propagarse silenciosamente, invadiendo sus tejidos. La hormiga continúa con su vida, pero su destino ya está marcado. Cuando el hongo alcanza cierta etapa de desarrollo, libera sustancias químicas que alteran el sistema nervioso de la hormiga. Entonces, el insecto abandona su colonia, sube por una planta, se aferra con fuerza al borde de una hoja y muerde. Es su último acto. El hongo se alimenta del cuerpo de la hormiga y desde su cabeza brota un tallo que liberará nuevas esporas, cayendo sobre otras hormigas que repetirán el ciclo. La precisión de este proceso es tan perfecta que la hormiga muere siempre en un punto con la temperatura y humedad exactas para que el hongo crezca. No hay azar, solo control biológico absoluto. Este caso es uno de los ejemplos más impactantes de manipulación en el reino animal, y nos muestra cómo un organismo puede tomar el mando de otro para asegurar su supervivencia. El segundo caso nos lleva a los campos donde viven mantis, grillos y saltamontes. Allí actúa un gusano llamado Spinochordodes tellini, conocido como gusano cabelludo o gusano de los caballos. El parásito se desarrolla dentro del cuerpo del insecto, alimentándose de sus nutrientes, pero sin matarlo. Cuando alcanza la madurez, necesita agua para continuar su ciclo vital. El problema es que su huésped es terrestre, y aquí es donde ocurre lo increíble: el gusano induce al insecto a buscar desesperadamente el agua. La mantis o el saltamontes, que normalmente evitaría ese entorno, se lanza hacia un estanque o río y salta dentro, como si fuera empujado por una fuerza invisible. Una vez en el agua, el gusano emerge lentamente del cuerpo del insecto, dejando atrás una cáscara vacía. El insecto muere, pero el parásito consigue lo que quería: regresar al medio acuático. Es un ejemplo escalofriante de manipulación letal, en el que el huésped se convierte en el medio de transporte de su propio asesino. El siguiente caso parece salido de una pesadilla colorida. Se trata del parásito Leucochloridium paradoxum, un tipo de trematodo que utiliza a los caracoles como huéspedes intermedios y a las aves como destino final de su ciclo. Cuando el parásito entra en el caracol, se aloja en sus tentáculos oculares, haciéndolos hincharse hasta parecer orugas de colores que laten y se mueven de forma rítmica. Es un espectáculo macabro, pero con un propósito muy claro. Al convertir los ojos del caracol en pulsantes y brillantes, el parásito los hace visibles para las aves. Y no solo eso, el caracol deja de esconderse en la sombra y empieza a moverse hacia zonas expuestas, donde es más fácil que lo devoren. Cuando finalmente una ave se come al caracol, el parásito alcanza su destino, se reproduce dentro del intestino del ave y libera sus huevos en las heces, que caerán al suelo para infectar a nuevos caracoles. El caracol, transformado en un faro viviente, no actúa por voluntad propia. Es el instrumento de una estrategia evolutiva que roza lo diabólico. Pasemos ahora a un caso más cercano a nosotros. Toxoplasma gondii es un diminuto protozoo que puede infectar prácticamente a todos los mamíferos, incluidos los humanos.
pero su huésped preferido es el gato. Este parásito tiene un objetivo muy específico: reproducirse dentro del intestino de los felinos. Para llegar allí, necesita pasar antes por un roedor. Cuando un ratón se infecta con toxoplasma, el parásito altera su cerebro de forma muy sutil. El animal deja de sentir miedo hacia los gatos, e incluso se siente atraído por su olor. El resultado es obvio: el roedor se convierte en presa fácil, y el parásito logra llegar al lugar donde puede completar su ciclo de vida. Es una manipulación elegante, casi invisible, pero tremendamente eficaz. El ratón no se comporta como un zombi, pero sus decisiones están alteradas. Ya no evita al depredador, lo busca. En los humanos, Toxoplasma gondii puede permanecer latente durante años. Aunque no hay evidencia de un control directo, algunos estudios sugieren que podría influir levemente en el comportamiento o en la toma de riesgos. Sea cierto o no, lo inquietante es saber que llevamos dentro un parásito capaz de manipular emociones, al menos en otros animales. Entre los ejemplos más asombrosos del control parasitario están las avispas del género Glyptaphanteles. Estas avispas inyectan sus huevos en el cuerpo de orugas. Las larvas crecen dentro de ellas, alimentándose de forma cuidadosa para no matarlas. Cuando llega el momento de pupar, las larvas salen al exterior, pero dejan atrás algunas que permanecen dentro de la oruga. Estas larvas remanentes modifican el comportamiento del huésped, que deja de moverse y comienza a proteger los capullos de las avispas, como si fueran suyos. La oruga actúa como un guardián involuntario, atacando a cualquier depredador que se acerque. Finalmente muere de agotamiento, mientras las avispas completan su desarrollo. La idea de un animal protegiendo a los hijos de su propio parásito es una de las manipulaciones más sofisticadas conocidas. No hay violencia visible, pero sí un control absoluto del comportamiento. A estas alturas surge la gran pregunta: ¿cómo consiguen estos organismos dominar a otros tan completamente? Los mecanismos varían, pero todos implican un conocimiento evolutivo profundo del cuerpo del huésped. Algunos parásitos liberan sustancias químicas que interfieren con los neurotransmisores del cerebro, como la dopamina o la serotonina. Otros modifican el sistema inmunitario, provocando reacciones que alteran el estado de ánimo o la conducta del animal. En ocasiones, ni siquiera necesitan llegar al cerebro. Basta con afectar los órganos sensoriales, los músculos o las hormonas del huésped para dirigir sus movimientos y decisiones. La naturaleza ha perfeccionado estos métodos durante millones de años. En algunos casos, el parásito desarrolla estas estrategias solo durante una etapa específica de su vida, cuando necesita llegar a otro huésped o reproducirse. El resto del tiempo puede coexistir sin causar daño aparente. Lo más fascinante es que cada especie de parásito parece conocer exactamente qué botones tocar en el cuerpo de su víctima. No hay improvisación. Hay diseño evolutivo, refinado generación tras generación. Y aunque pueda parecer cruel, en realidad es un ejemplo brillante de adaptación y supervivencia. En la naturaleza, nada ocurre sin propósito. Los parásitos que controlan mentes no son monstruos irracionales, sino piezas del mismo engranaje ecológico que mantiene el equilibrio del mundo vivo. Estos organismos regulan poblaciones, controlan especies dominantes y evitan que ciertos ecosistemas se desequilibren. Sin ellos, quizá el orden natural sería distinto. Eso sí, en algunos casos el desequilibrio ambiental puede potenciar su expansión, afectando a especies que antes estaban protegidas o fuera de su alcance. Cuando un parásito salta de un huésped natural a otro distinto, el resultado puede ser devastador. Aún así, el fenómeno del control mental es, sobre todo, una demostración de la creatividad de la evolución. Muestra cómo la vida encuentra siempre una forma de adaptarse, incluso si eso significa tomar el control de otro ser. Hemos conocido hormigas convertidas en zombis, insectos que se suicidan, caracoles que se exhiben como luces vivientes, ratones que buscan a sus depredadores y orugas que se sacrifican para proteger a los hijos de sus enemigos. Y sin embargo, todos estos casos comparten una misma clave: la manipulación para la supervivencia. No hay maldad ni intención consciente. Solo evolución empujando los límites de la biología. Podríamos resumirlo en 5 principios. Todo control tiene un propósito: asegurar la transmisión o reproducción del parásito. La manipulación se basa en química y biología, no en magia.
Cada parásito está afinado a un huésped específico. El control se ejerce solo cuando es necesario, ni antes ni después. La evolución selecciona solo las estrategias que funcionan. Estos mecanismos nos recuerdan que la naturaleza es capaz de diseñar soluciones que parecen imposibles. Y también nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad. El control mental no es exclusivo de los parásitos. A su manera, todos los seres vivos están condicionados por impulsos biológicos, estímulos y necesidades que escapan a la razón. Somos parte de esa misma red invisible que mueve a los animales, las plantas y los microbios. Así que, la próxima vez que veas una simple hormiga en el suelo, recuerda que podría no estar decidiendo por sí misma. Tal vez, detrás de cada movimiento, haya un ser diminuto dictando sus pasos. La naturaleza no deja de sorprendernos. Es un escenario donde la vida y la muerte, el control y la libertad, se entrelazan en un equilibrio tan complejo como fascinante. Si este vídeo te ha dejado con la boca abierta, si has descubierto algo que no sabías, o si simplemente te ha maravillado este lado oscuro del mundo natural, dale un like para que más personas puedan verlo y suscríbete al canal. En este canal, seguimos explorando los secretos más profundos de la fauna, la flora y los fenómenos que demuestran que la naturaleza es mucho más extraña de lo que creemos. Activa la campanita para no perderte el próximo vídeo. Nos vemos pronto, en otra historia increíble del planeta que habitamos.